José Ángel Ubieta es una institución. Es la frase más utilizada al referirse a este presbítero de la diócesis de Bilbao que ha vivido la historia de la Iglesia vizcaína desde su constitución como diócesis en 1950. Hoy pasea diariamente por Begoña, visita puntualmente a la Machu y sigue las novedades que vive la Iglesia local y universal. Su memoria prodigiosa nos ofrece fechas, nombres, lugares y detalles de la vida diocesana de los últimos 60 años, años en los que José Ángel Ubieta ha tenido un papel clave en buena parte de los acontecimientos más importantes que nos ha traído a lo que hoy es la Iglesia diocesana de Vizcaya. Nacido el 21 de marzo de 1926 en Bilbao, hijo menor de una familia numerosa, su vida y la de su familia se vio alterada por la guerra civil. Nací en el centro de Bilbao, en la parte de Abando, y mi padre era también bilbaíno. Mi madre, en cambio, era de Colindres, de la provincia de Cantabria, en Santander, y hemos sido 7 hermanos, pero con estas características que nunca hemos vivido los 7 juntos, porque uno de ellos falleció a sus 13 años, era el segundo, mayor que yo, muy querido por mí, muy respetado también, ¿verdad? Rezábamos nuestro rosario también en casa, paseando allí por el pasillo, y dejaba una huella en todos, ¿verdad? Personalmente también en mí. Del año 36, y los 6 hermanos, con una tía que vivía con nosotros, la tía Inés, salimos con un mercante alemán, salimos a Francia, y de Francia pasamos por varios lugares, pero en concreto por Guipúzcoa, en San Sebastián, donde empecé el bachiller. No perdí el tiempo de bachillerato. Y luego, cuando el año 37 volvemos a Bilbao, prosigo en Santiago Apóstol el bachillerato. Y ese año ya fue decisivo en cuanto a mi entrada en el seminario. Ya el año anterior había tomado la decisión de ir, pero lo comuniqué en casa el año 43, cuando iba yo a Valladolid a coger el tren para los exámenes que teníamos allí, los de reválida, pues se lo conté a mi madre. El seminario de Vitoria era una época importante, ¿verdad? Del año 43 al 50 es una época de relieve del seminario. Entre los seminarios españoles, sin duda es uno de los que en aquella época era reconocido como interesante por sus estudios y muy especialmente por la orientación que daba en la espiritualidad sacerdotal. La escuela de Vitoria, podemos decir, estaba en una época muy significativa. Era una época en la que andábamos mal en las comidas, pero había con cierta frecuencia visita de mis padres, por ejemplo, venían allí y traían siempre algún apoyo para la alimentación, que luego se repartía entre los compañeros en las mesas, ¿verdad? La noticia de la diócesis nueva de San Sebastián y de Bilbao se había dado en diciembre anterior, en diciembre del 49. Pero la noticia concreta de qué obispos venían a cada una de las diócesis se había dado en mayo. Nuestra ordenación fue en el mes de junio. Pues José Ángel Ubieta se ordena en el año 50. Para la diócesis de Vizcaya es un año especial
porque es cuando se crea la diócesis de Bilbao como tal. En realidad había habido una bula el año anterior, la bula de creación de la diócesis, en noviembre del 49, y en julio de 1950 pues se crea la diócesis de Bilbao como tal. Ubieta, por tanto, pues es sacerdote justo creo que un mes antes más o menos, entonces pues bueno, él se ordena en una etapa muy especial para la diócesis de Vizcaya. Yo recuerdo que en nombre de mis compañeros mandamos un telegrama a don Casimiro Morcillo, que todavía no había venido a Bilbao, pero estaba en Madrid, pero que estaba ya anunciado como obispo nuestro, y los compañeros y yo enviamos un recuerdo de nuestra inicial ordenación como ya servidores suyos, que le acompañaríamos muy pronto en la diócesis de Bilbao. O sea que recibimos el comienzo de la diócesis como una buena noticia también. Es el momento de creación de la diócesis, se ha desgajado de la diócesis de Vitoria, a la que pertenecía desde 1861, también San Sebastián se ha separado en ese momento, y entonces es cuando la diócesis de Bilbao pues pone casa aparte, tiene que crear absolutamente todo, pues desde crear toda la curia diocesana, tiene que crear el seminario, tiene que crear hacer una sede para la catedral, que va a ser la iglesia de Santiago. Entra el primer obispo de Bilbao, que es Casimiro Morcillo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una época efervescente en la diócesis de Vizcaya. Personalmente me tocó, con todo, no entrar tan rápidamente en la acción pastoral, porque tuve la suerte también de proseguir estudios fuera de aquí. Estuve primero en Roma, hasta 4 años estuve en Roma, haciendo la licenciatura en teología y la licenciatura en el Instituto Bíblico. Y luego otra suerte grande, 2 años en Jerusalén, completando los estudios bíblicos. El hecho de que yo me encaminara hacia estudios bíblicos y que luego fuera a Jerusalén 2 años, fue promovido por el mismo don Casimiro Morcillo, que veía ya la conveniencia de preparar personas para el seminario de teología de la diócesis, y claro, tenía que ir preparando a unos y a otros que estuviéramos en edad de estudios, y fue una promoción suya el que yo estudiara la temática bíblica, primero en Roma y luego también en Jerusalén. El seminario pasa a ser el centro de atención para mí. Vivo allí, vivo en Derio en los primeros años, tengo una relación también bastante intensa con los demás compañeros profesores o formadores, y nos situamos ante una gran empresa, es decir, la empresa de crear en la diócesis de Bilbao un centro de formación sacerdotal de altura. Evidentemente Vitoria tenía para nosotros un gran recuerdo y era un cierto modelo, pero bilbaínos, como somos, no nos gustaba quedarnos a medio camino, sino de hacer una obra pues de calidad, de altura, e ir ganando terreno en los distintos aspectos. Y el esfuerzo que hicimos en el seminario menor, en filosofía y en teología, iba en esa dirección, en la preparación de personas.
estamos viviendo en la diócesis de Bilbao, concretamente con un obispo determinado. Ya don Casimiro había sido trasladado a Zaragoza y le había sustituido don Pablo Gúrpide. Don Pablo tenía un modelo de seminario que no era el que nosotros deseábamos. Para él el ideal se encontraba en un comillas, en los jesuitas, digamos así. Nosotros teníamos mucho más metida en nuestra vida la espiritualidad del sacerdote diocesano. Desde el año 60 ya hay una carta de 339 curas de las 4 diócesis, incluida Navarra, en la que se denuncian pues, todos los abusos del franquismo y la conculcación de derechos humanos en el franquismo, que esto ya había sido anterior, pero sobre todo en la de Carta de los 339 se denuncia un poco la situación del pueblo vasco. El seminario vivió también en medio de esos problemas. Tuvo un momento que optar porque se estaba promoviendo un escrito en que la adhesión al obispo se unía a una especie de rechazo de la Carta de los 339. Entonces el seminario tomó una posición que no le agradó al obispo, de no firmar aquel texto, sino de decir, conviene parar este movimiento. Y fue una posición, yo creo que muy madura, y pienso que en la historia de la diócesis de Bilbao también fue significativa, porque marcaba una voluntad de unión también entre las variedades de clero que haya en la diócesis. Estamos en un momento de una diócesis de Bilbao recién comenzada, que está haciendo instituciones propias, se va formando poco a poco, y el conjunto de la situación de la Iglesia en toda España, claro, es ese signo, con ese signo nacional católico. El conjunto de la diócesis percibió el Vaticano II como un nuevo horizonte, pero claro, había que asumirlo, y eso tenía sus dificultades. Entonces hay el momento de la historia del concilio, los años 62 al 65, cómo se vive el seminario y el conjunto de la diócesis, del presbiterio de la diócesis y del laicado de la diócesis. Pues hay una esperanza, y hay una gran un estar al tanto de lo que va pasando en el concilio. Con don Pablo se hace una inicial acogida en el campo litúrgico, pero el concilio requería otro tratamiento más serio. Don Pablo no llegaba a captar la hondura que la renovación del concilio tenía. Todo el programa de iglesia que suponía el concilio, él no lo veía, no lo llegaba a ver. En ese contexto global, con este tema del concilio, entran momentos delicados y difíciles para la diócesis de Bilbao. El verano del 68 hay 2 encierros de curas en el obispado, hay un encierro de curas aquí, pero ya va a ser en noviembre, aquí en el seminario, en el que 60 curas se encierran en el seminario, pero él es nombrado delegado ad tempus para todos los asuntos, para estos asuntos, justo en el verano del 68. Crea una comisión
gestora en la que luego al final dimitirá porque efectivamente don Pablo Gurpide no lleva a cabo la mayoría de cosas. Ha sido soluciones puntuales para lo de los encierros del obispado, pero poco más. Por una parte, el llamado grupo Gogortasuna se va consolidando en sus ideas, en su modo de tratar las cosas. Viene la ocupación del seminario el 4 de noviembre a las 4 de la tarde, 4:04. Entran un grupo de sacerdotes allí a ocupar el seminario y vivir durante un tiempo. En ese momento la enfermedad de don Pablo Gurpide se problematiza más. Fallece el 18 de noviembre. Yo recuerdo que estoy dando unos cursos en Madrid en ese momento. Bien, la cuestión es que en ese momento delicado diocesanamente, Roma toma la decisión de nombrar administrador apostólico de Bilbao al obispo de Santander, José María Cirarda. Entonces se marca el comienzo de una nueva época. En la historia de la diócesis de Bilbao, claro, en ese, digamos, intento de acoger el concilio y al mismo tiempo en esa evolución interna de la diócesis, pues se pasa a una fase que se puede decir empieza con el movimiento de don José María Cirarda, administrador apostólico, obispo de Santander, administrador apostólico de Bilbao, para remover las cosas pues con una novedad de tratamiento episcopal. Se va haciendo, claro, hay un aspecto que es el aspecto de la admisión del concilio, ¿verdad? La acogida del concilio. Hay en la diócesis un proceso de creación de departamentos, de consejo presbiteral, de la corresponsabilidad. O sea, todo esto empieza. Don José María está aquí desde noviembre del 68 hasta diciembre del 71. Ese es un periodo en que él ha tratado de llevar las cosas en esa dirección, compartiendo Bilbao con Santander. Don José María Cirarda estaba convencido de que Ubieta podía y tenía que ser un buen obispo. Y entonces, cuando él llegó aquí, que la situación era muy convulsa en la diócesis, él tuvo una primera entrevista con José Ángel Ubieta y le debió de decir: mira, José Ángel, yo voy a consultar todo contigo, pero tú no vas a figurar para nada, porque él pensaba en su fuero interno que no había que quemar externamente la figura de José Ángel para que pudiera ser un buen obispo para una diócesis. Y en ese sentido, bueno, pues don José María no quiso nombrarle al principio ningún cargo ni nada, porque había sido ya presidente de una comisión de asuntos sociopastorales con Gurpide, había tenido que dimitir, y dijo, bueno, que esté un poco en la sombra en segunda fila. Pero en aquel entonces Cirarda consultó con 24 o 25 curas qué porvenir o qué futuro le veían a la diócesis, y todos los curas menos uno le dijeron que si había algún futuro pasaba por José Ángel Ubieta. Don José María me pide, porque dice que hay otros muchos que se lo han pedido, que yo pase a ser vicario general, vicario de pastoral, o sea, vicario general de pastoral, una figura nueva. Entonces se trata de entrar en una colaboración diocesana con don José María Cirarda, con don León María, que tenía su veteranía, y ayudar en una fase nueva. Bueno, pues entramos ahí en otro periodo distinto, ¿verdad? Creo que es un periodo de acogida más neta del concilio y al mismo tiempo de asumir los problemas locales pues con una seriedad grande y en
en un tiempo de diálogo y dentro todavía de problemas fuertes que están existiendo, ¿verdad? José Ángel, recuerdo que él suele hablar mucho de la época de Cirarda, que él pudo contemplar de cerca la conversión de Cirarda. Eran los tiempos de cambio después del concilio, año 68, una situación muy deteriorada en la diócesis, y don José María Cirarda había sido profesor en Vitoria, había estado luego de obispo en Sevilla, Jerez, y en ese sentido venía a una diócesis que conocía, pero conocía, por así decirlo, como desde fuera. La sorpresa suya fue ver que gente que a él le conocía, porque era un hombre muy dado también a los medios de comunicación, pues se le puso un poco enfrente cuando él emprendió las primeras reformas en la iglesia local. Y don José María Cirarda no era en principio un carácter de que le gustara el conflicto, le gustara meterse en los líos. Y por eso José Ángel Lubieta dice cómo la realidad, según la iba descubriendo, le iba también modelando y cambiando a él. Se da en el año 69, en abril del 69, cuando, bueno, pues en concreto hay un monasterio, un taxista es asesinado por uno de ETA que acababa de salir de Artecalle en un momento en que la policía había entrado en un espacio que tenía ETA ahí y había detenido a personas, y él o alguno se escapa. Quedara en Orozco, acogido en algún caserío, herido. Varios sacerdotes de allí intervienen tanto en ayudarle en la curación, en la medicación, como en ayudarle a salir de la zona de Orozco. Y un sábado en concreto a la mañana, pues yo recibo en mi despacho de Bilbao, vamos, de vicario, a un sacerdote en la conversación que no tenía ese fin, pero me cuenta él lo que han hecho. Y yo le doy un primer parecer, ¿verdad? Digo, yo creo que en lo que habéis ayudado en la atención de salud, pues me parece que habéis hecho una cosa buena. En lo otro, pues ha sido una opción personal que habéis tomado. Yo recuerdo que fue algo de esto. Resulta que en ese momento no está don José María Cirarda en Bilbao, que cuando él vuelve a Bilbao al comienzo de la semana, pues yo le explico lo que hay de esto. Y nos situamos en una fase en la que poco a poco van deteniendo a los sacerdotes que habían intervenido en la salida. La policía va deteniendo a sacerdotes y estos sacerdotes van siendo a su vez interrogados y llevados. Y en algunas de sus conversaciones a veces son torturados, y alguno de ellos dice pues algo así como esta frase: tan malo no será cuando el vicario general lo ha aprobado. Y en ese contexto viene el momento en que el juez militar considera que mi persona también está implicada en este trabajo, en esta ayuda a uno de ETA, y viene un interrogatorio en Garellano y una detención que se realiza en el Hospital Militar de Incomunicación durante 3 días. Entonces, cuando la autoridad militar pide al obispo que dé su parecer positivo para ser yo juzgado por tribunal militar, don José María era conocedor a través de mí,
pues de las cosas, y considera que él no debe aceptar que yo sea juzgado por el Tribunal Militar. Y entonces, después de aquellos 3 días de incomunicación que tuve yo en el Hospital Militar, pues él no da el asentimiento y entonces me dejan libre. Reasumo mi función diocesana. En el aspecto diocesano, él da interviene aquí en Begoña, intervino en una homilía, ¿verdad?, saliendo en mi defensa, y por otra parte tiene una pastoral importante de su contenido, en la que juzga los acontecimientos que se estaban dando ya de una manera más global. Bueno, después de los 3 años de administración apostólica de don José María Cirarda, que como he dicho fue una época terriblemente convulsa y de muchas reformas y de muchos conflictos, poco a poco se fue asentando o iniciando la reforma propuesta por el concilio. Vino el tiempo de don Antonio Añoveros. Yo suelo decir que Cirarda y Añoveros eran como en la Iglesia Universal o en la Iglesia de Roma, eran Juan XXIII y Pablo VI. Juan XXIII era el carismático, Pablo VI sería más el organizador y el gobernante. A nosotros nos vinieron un poco al revés. Don José María Cirarda era más gobernante y don Antonio Añoveros era más carismático. Ahí empezó ya a sentarse poco a poco la pastoral, a organizarse ya tras la reforma conciliar, a sentarse una pastoral de nuevo cuño. Y ahí fue clave la figura de José Ángel Ubieta. Don Antonio está como obispo de Bilbao del 72 al 78. En este momento, lo que es la línea global es la línea de acogida del Vaticano II. El mismo don Antonio había experimentado lo que era el Concilio Vaticano, de tal manera que él reconocía que en el Vaticano II él había tenido pues una conversión, diríamos, a un nuevo espíritu de Iglesia. Y con este espíritu trata de llevar adelante las cosas, tanto aquí como en la actividad que él tiene en la Comisión Episcopal de Madrid, de la Conferencia, la Comisión Episcopal de Pastoral. Él lo que está haciendo es acercarse a las distintas parroquias de la diócesis, a unos y otros lugares. Este acercamiento a la población y al presbiterio le va ayudando a conocer de cerca la situación real. El don Antonio, que entra en la diócesis, asume una función con un criterio evidente, muy claro, pero conocedor también de las dificultades reales. Va avanzando y en ese momento pues hay distintos tipos de cosas que van haciéndose. Recuerdo que el año 1973, pues se ha elaborado un llamado Plan de Pastoral Diocesano. Hubo un primer plan de pastoral de 1973, que era la Iglesia como comunidad evangelizadora, cogiendo las dos grandes intuiciones conjuntamente del concilio, que gozan de gran actualidad. Justamente el Papa Francisco dice que somos comunidad misionera, dice en la Evangelii Gaudium, y eso va a ser algo que va a marcar la diócesis durante muchos años, no solo durante la etapa de Añoveros. Comienza la etapa de Añoveros con ese plan de pastoral, contemplaba cada año algún objetivo o algún ámbito prioritario de actuación. Y eso duró unos 10 años, porque después se vio que ese plan había dado ya de sí lo que había dado de sí, y en la etapa final de don Antonio, pero siendo el artífice José Ángel Ubieta, ya se empezaba a gestar lo que luego ya con don Luis María Larrea iba a ser la Asamblea Diocesana del año 84. Don Antonio Añoveros está hasta el año 78 y, como digo, esos años son los de
gestación y la primera vez que se sistematiza y se piensa un plan pastoral para toda la diócesis. Año tras año aquí interviene mucho la ayuda de Miquel Sáez de Cabezón, interviene mucho, y otros, se va continuando una labor, y es la descentralización de la diócesis, que ya se había iniciado con don José María Ciralda, la división en zonas de la diócesis. Esto, con don Antonio, se pasa a ser más efectivo, lo que llamamos las vicarías episcopales, de tal manera que en 7 espacios de la diócesis hay alguien elegido por los presbíteros y también con intervención del laicado, como vicario, como encargado de la zona, y un consejo episcopal en el que intervienen estos varios vicarios, intervienen también algún laico y alguna religiosa o algún religioso, intervienen. O sea, es una especie de corresponsabilidad que se va manifestando, ¿verdad?, en las instituciones diocesanas. Él al Consejo Presbiteral le ha pedido que manifieste sus problemas. Y uno de los problemas es que la diócesis, que el obispo, dé criterios sobre el tema de la situación del País Vasco, de los digamos, los principios o criterios para alinearse en la actuación política también del País Vasco. La parte del caso Añoveros, pues evidentemente con toda la trayectoria que hemos ido viendo, los conflictos pues llegan al máximo nivel. Es el obispo el que saca 3 homilías catequéticas en las que se habla de la defensa de los derechos del pueblo vasco, pero bueno, que a día de hoy sería como pedir 10 minutos de euskera en la radio. O sea, realmente no es algo muy light, porque además si se ven los distintos borradores se va quitando, o sea, realmente no quita nada, pero el contexto del año 74, finales del franquismo, con Franco enfermo, el franquismo, el régimen buscando una salida, el que un obispo se atreviera a tocar, digamos, el mito, el tabú por excelencia, que es lo del pueblo vasco y la unidad de España, pues evidentemente se malinterpreta. Las homilías en realidad están antes en el Ministerio de Justicia que en el resto de las parroquias. Se aconseja la lectura íntegra, pero con todo, bueno, hay guardias civiles grabando en qué parroquias se lee, en qué parroquias no se lee, tal. De todo esto hay informes en el Gobierno Civil. En fin, hay pues digamos que está ya como predestinado a que eso va a ser conflictivo, y efectivamente lo es. En ese final del 73 hay un acontecimiento muy serio, muy grave, que es cómo ETA asesina en Madrid a Carrero Blanco el 20 de diciembre, ¿verdad?, del 73. Es un acontecimiento que hay que tenerlo en cuenta porque influye mucho, especialmente en Madrid. El tercero es el más delicado en cuanto a la temática. Es un texto en el que se trata ya de modo directo pues el problema de la presencia de la Iglesia en el orden sociopolítico del País Vasco. Y a la hora de concretar las conclusiones se concentra un poco más en el uso del aspecto de la lengua, del euskera. Se concentra ahí. Prefiere no entrar en la totalidad de los problemas que se plantean, pero ahí. Bueno, pues ya se decide que se vaya a leer en un domingo de final de febrero. Algunas de las parroquias lo transmiten también al ayuntamiento. Y del ayuntamiento lo trasladan también a Madrid, al Ministerio de Gobernación. Hay un movimiento de pedirle al obispo que lo pare. Está difundido, pero que no se lea. Con todo, don Antonio considera que no debe volver atrás
¿verdad? En este orden de cosas me acuerdo yo de haber estado en el Escorial, en una reunión en la que estaba don Antonio, de haber ido allá. Estaban también pues Tarancón, Cirarda, Giovanni, etc. Claro, hay quienes opinan que no se debía leer, otros sí, pero bueno, don Antonio mantiene su criterio de leerlo, ¿verdad? Y también sé que hubo aquí, en Bilbao mismo, yo recibí llamadas de personas de sacerdotes que veían con dificultad en leerlo en su parroquia. Yo recuerdo que a algunos les dije pues que no lo leyeran, que no. Se lee el texto, yo mismo lo leo en Santiago, lo leo en la misa, dentro. Y empieza la semana siguiente. Y en esta semana siguiente, en algunos sitios, pues lo han leído con toda normalidad, no ha pasado nada. En algunos les parece poco, a otros les parece mucho. Bueno, y llega el miércoles de ceniza de ese febrero, el 24 de febrero, en que, pues, concretamente, recibimos primero don Antonio en su casa y luego yo en la mía al jefe superior de policía de Bilbao, don José Sainz, con su secretario, que nos comunica la orden del Ministerio de Gobernación de retenernos en nuestro domicilio. El sábado nos llega una noticia de que, va llegando la noticia de que hay un avión en Sondica, pues parece que preparado para nosotros. También otra noticia que llega desde Madrid, como el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal pues ha tomado el asunto muy en serio. Provoca una ruptura de concordato. El resto del episcopado español defiende a Añoveros, pero no por lo que ha dicho, sino porque es obispo y porque se han atrevido a tocar la figura del obispo. Recordemos que está pues, con un encierro sustitutorio, él y José Ángel Ubieta, y un avión pendiente aquí en Sondica de desterrarle a Roma. Don Antonio tiene esta respuesta de que no sale si no hay una orden sino por decisión del Papa, que le mande dejar la diócesis, salir de la diócesis. Y me lo dice a mí, que yo tampoco salga sin permiso suyo. Y llegamos al miércoles siguiente, a la semana, y entonces recibimos indicación de que el jueves en Madrid se reúne la permanente de la Conferencia Episcopal y invita a don Antonio a que acuda a dar cuenta ahí, y don Antonio me dice que yo le acompañe. O sea que el ministerio da permiso para que nosotros salgamos del domicilio. Monseñor Tarancón le dice que retire la homilía, pero él dice ya que ya no lo puede retirar y de hecho tiene la excomunión prevista para Franco. Franco, que se estaba muriendo, evidentemente al final supone pues una vuelta atrás en este momento. Y al final, bueno, no hay ruptura del concordato, se sigue manteniendo los dos pero lo que es el caso Añoveros a nivel intradiocesano supone una especie de catarsis, parece que pero para la salud del propio Añoveros pues supone una cuestión ya muy, muy importante. Don Antonio, bueno, pues sigue la diócesis de Bilbao, mantiene 75. En el año 76, esa delicadeza de su salud, pues opta, digamos, por tener un obispo auxiliar. Roma acepta que tenga Juan María Uriarte en el año 76. Y él, de su parte, pues continúa. Es decir, a don Antonio y don Juan María, y hay una ayuda permanente. Pero avanzando un poquito más, la salud de Antonio no resiste, y el 78
el año 78, pues él nos había dicho a algunos colaboradores que si bien llegáramos a ver que no estaba en condiciones de que se lo dijéramos. Es interesante darse cuenta de él. También en los presbiterios, en el presbiterio de la diócesis también sale este tema, ¿verdad? Está Juan María Uriarte, sí, está ahí, pero don Antonio no está en condiciones. Y don Antonio ya, bueno, pues otro y yo le hablamos en particular. Del Consejo Presbiteral también va una comisión que le presenta su parecer. Don Antonio toma la decisión de presentar al nuncio su voluntad de renuncia, ¿no? Y entonces en septiembre se pasa a otra fase desde ese punto de vista. Un don Antonio que pasa a estar en Bilbao, a actuar pastoralmente, a confesar en el Carmen, a vivir mientras le ayude su propia salud. Y don Juan María está entonces de obispo auxiliar, pero administrador apostólico. Sí es interesante observar, ¿verdad?, cómo el movimiento iniciado con don José María Cirarda ha proseguido con el tiempo de Añovero. O sea, ha habido una reafirmación de línea y al mismo tiempo en el interior de la diócesis ha habido una reestructuración que la va llevando adelante, pero todavía subsisten problemas. O sea, no es una diócesis uniforme, ¿verdad?, que esté tranquila, estable, ¿verdad? No, sigue habiendo problemas, ¿verdad? Y dentro del presbiterio diocesano pues sigue habiendo problemas. Es cierto que, claro, un compromiso como el que ha adoptado don Antonio, pues claro, ha hecho también reconocer a quienes tenían muchas dificultades que verdaderamente ha sido un obispo honrado, ¿verdad? Y que verdaderamente, bueno, pues ha habido hay un acercamiento de posición y de respeto a la posición episcopal. Para abril del año 79, cuando pues a don Luis María ya le indican como obispo de Bilbao, y va a tener como obispo auxiliar a Juan María Uriarte. Yo recuerdo personalmente que ya me retiro, digamos, de posiciones de vicaría general, porque considero que estando don Juan María como obispo auxiliar ya hay alguien junto al obispo que está cumpliendo suficientemente lo que yo podría hacer. En que se considera que una asamblea diocesana podría verdaderamente consolidar y que estamos en el momento de que haya una asamblea. Hay suficiente capacidad de diálogo de unos y otros. Los sectores de la diócesis, las vicarías han funcionado también como diálogo, y en un momento determinado, el año 83, en una reunión que hay del Consejo Presbiteral de la diócesis, se planteaban dos líneas, es decir, un consejo, que haya una asamblea de clero o una asamblea diocesana abierta a religiosos y laicos. Y el Consejo Presbiteral adopta mayoritariamente la posición, es decir, que sea asamblea diocesana. Ya es el momento de hacerlo. Los obispos, ya hablamos en plural, pues en principio lo aceptan, pero quieren todavía más seguridad, más de consenso de la tal asamblea diocesana. Y
consultan al Consejo de Religiosos y de Laicos, a ver qué opinan también. Establecen también un momento en el que una comisión, digamos, de consulta, pues prepare un poco las cosas, pero todavía sin tomar la posición definitiva. Entonces esa comisión de consulta en la que estoy yo también, pues toma una posición de pedir, o sea, se hace una consulta general en toda la diócesis sobre conveniencia o no de una asamblea diocesana y posibles temas que interesarían. O sea, todavía el obispo no ha tomado la determinación, pero supuestas estas posiciones, los obispos también aceptan y aceptan que haya una asamblea. Esto es el año 83, ¿verdad? Y una asamblea que tenga un periodo de apertura, no se aclara en el principio todo el tiempo que va a durar. Bueno, hay interrogantes abiertos. De la comisión organizadora, entre otros nombres, entramos Pachi Duarte, Eloísa Larrea y yo, además de otros, o sea, una comisión organizadora que ya, bueno, pues establece los detalles de ponencias, etcétera, del trabajo de la asamblea. En el comité operativo estábamos don José Ángel Ubieta, Pachi Ituarte y yo cumplía la de Euskaldun, y las otras dos. Digo que la propia experiencia del comité operativo fue una experiencia de corresponsabilidad y de iglesia comunitaria. Yo a don José Ángel, que le sigo llamando don José Ángel Ubieta, lo dije también en alguna otra, creo que mi experiencia de persona respetuosa, corresponsable, yo ahora digo, con 23 años, una chiquilicuatro que no tenía nada, don José Ángel no hacía nada si no me llamaba por teléfono. No tomaba una decisión. Ahí me acuerdo a las 12 de la noche, no, que hemos cambiado esto, Pachi y yo, porque hay veces que se juntaban, hemos cambiado, Pachi y yo, ¿qué te parece? Porque mañana lo vamos a presentar al equipo. También importante la continuidad, o sea que a poder ser la asamblea deje huella en la diócesis, porque sea un aprendizaje de varios años, de diálogo, de trabajo conjunto, en la línea del Vaticano II, pero que también deje futuro, o sea, se proyecte al futuro, que se aproveche. La asamblea es un periodo de la diócesis importante, los obispos aceptan que haya asamblea, y es que también, claro, ya se ha consolidado, hay varias cosas que se han consolidado, ¿verdad? Se ha consolidado un poco la línea abierta del Vaticano II, se ha abierto. La gente hemos aprendido a dialogar unos y otros, mayoritariamente. Todavía no todo el mundo está de acuerdo, pero mayoritariamente se está de acuerdo. O sea, de que somos capaces de hacer una asamblea de diálogo. Y bueno, pues se hace los trabajos muy interesantes, el trabajo de los temas. En primer lugar, se asume lo que la gente había dicho como temas deseables, se reconsideran un poco por la comisión organizadora. La comisión organizadora tiene pues, mucho trabajo, digamos. En ella entran también los ponentes, las ponencias de cada tema. Se procura que haya gente muy preparada y variada en las ponencias del tema, de cada tema, que en cada tema haya una especie de pequeña
catequesis, orientación, o sea, que sean grupos que preparen un poquito, que ayuden a pensar un poquito, ¿verdad? Asamblea Diocesana, pues bueno, 35.000 personas participando, más de 500 grupos creados para participar en esa asamblea, unas conclusiones con 127 objetivos, 605 acciones, y a partir de ahí, pues la historia de la diócesis, hay palabras que no se puede entender sin eso, que son corresponsabilidad, formación del laicado, diocesanidad, es decir, el sentimiento de pertenecer a una misma diócesis, en fin. Pues yo creo que es eso, como digo, hay un antes y un después en la evolución pastoral de la diócesis de Vizcaya después de la asamblea, y la participación de José Ángel Ubieta y de mucha más gente, por supuesto, sin ellos no se puede, o sea, no se puede entender. Son 3 años intensos, no enteros, no todo ellos, no todo el tiempo se está trabajando en la asamblea, sino determinados por periodos. En la comisión organizadora se va aprendiendo también de las aportaciones que hacen, y se abre el horizonte a no solamente opinar sobre temas concretos, familia, juventud, violencia, pues pastoral misionera, etcétera, que son los temas varios, sino que también en algún momento se abra el horizonte hacia la concepción global de Iglesia diocesana, hacia una fase en que eso se trabaje. Y entonces, claro, entran ahí 3 tiempos de la asamblea, el ver, juzgar, actuar, digamos, pero abierto también a un horizonte general diocesano. De tal manera que cuando en el año 87 se termina la asamblea y se reúnen para las votaciones finales, pues se puede considerar que ha habido una serie de aportaciones sobre problemas concretos y problema global de la orientación de la diócesis de Bilbao, y que es muy importante en este momento que la asamblea como tal dé paso a un proceso que vaya lejos, que se proyecte. Y los obispos, de su parte, pues aceptan pues lo que la asamblea ha ido produciendo. También, de su parte, cumplen con lo que había en el reglamento, que determinadas cuestiones que ellos vean que no les parece que deben aprobar, pues también lo digan, ¿verdad? Y así resulta, así se hace. Y también el paso a un consejo pastoral diocesano se considera que es el momento adecuado, porque es un momento en que el conjunto de la diócesis ha vivido el proyecto del Vaticano II y ha sido capaz de dialogar, y que es el momento, y también consideran que debe haber un plan diocesano. Yo creo que la asamblea diocesana viene a ser como un sello puesto, ¿verdad? Como algo que marca, y además como decisión global, no solamente del obispo, sino ha confirmado el Vaticano II, ¿verdad? En la diócesis. Don Luis María Larrea, pues va avanzando en años y va también perdiendo salud. Entonces llega el año 94, me he colocado ya un poco más allá, en que pues se ve que no está en condiciones y cumple los 75 años también. Ya entonces, en ese momento, pues se proyecta hacia adelante. El plan de evangelización ha salido el año 90-91 hasta el 95. Y en ese momento pues se empieza a plantear la posibilidad de un nuevo obispo para la diócesis. Y es una cuestión que se plantea, también se estudia qué cualidades debería unir, qué debería reunir, qué valores. Se llega también a proponer nombres, ¿verdad? Con todo secreto, con toda discreción.
y a tener también un tiempo de oración diocesana, pues pidiendo esa continuidad. Bueno, llega por tanto el momento en que ya, voy a concretar, se concreta que don Ricardo Blázquez viene a Bilbao. Y cuando don Ricardo viene, bueno, es nombrado, pues suscita distinto tipo de reacciones. A mí lo que me parece muy importante es la posición que don Ricardo toma sobre el plan de evangelización. Porque el plan de evangelización, el año 94, 95, el año 95 ha terminado en su primera etapa. Y que el obispo nuevo diga, vamos a continuar con el plan de evangelización, me parece una decisión significativa de la acogida de una línea que viene desde atrás y que ha quedado plasmada, y luego la ayuda concreta también de un obispo auxiliar como Carmelo Echenausía, pues viene a completar aspectos que la persona de don Ricardo no ocupaba, ¿no? El aspecto de la lengua, ¿verdad? Entonces entramos en un don Ricardo, en una época, 95, pues que tiene sus dificultades, pero que me parece a mí, yo por lo menos con la visión que tengo, el haber acogido el plan de evangelización para una segunda etapa es significativo de una aceptación también de una línea que viene de atrás. Bueno, yo creo que la diócesis actual es en la iglesia actual. La diócesis en la iglesia actual. A mí me parece que en la iglesia actual es muy importante el cambio que ha significado el Papa Francisco. O sea, me parece, cada diócesis va teniendo su historia. En la Conferencia Episcopal Española está teniendo su historia, que duda cabe que hay elementos interesantes, muy interesantes, ¿verdad? Pero el momento presente me parece muy decisiva la presencia del Papa Francisco, que va tomando posición y que está invitando al conjunto de la Iglesia a una reevangelización. Me parece que es la primera gran esperanza, la primera gran motivación de esperanza. Tenemos problemas, que duda cabe que tenemos problemas, ¿verdad? En la diócesis, un problema, bueno, pues el problema de la crisis general que se está dando en el orden económico y con las posibilidades que haya de salir de ella. Una crisis también importante es la de un presbiterio que va perdiendo vigor, va ganando en edad, pero va perdiendo vigor. Tenemos pues, un seminario que que alcanza un número todavía escaso. También dentro de la vida diocesana, aunque ahora yo no lo capto de igual manera que antes, también veo no una suficiente unidad, sino grupos que van marcando sus directrices en una u otra dirección. Es una constante. Lo que pasa es que en cada época va siendo distinto. Entendería también en la cuestión del laicado, hay que avanzar, o sea, hay problemas grandes en la juventud, y no en la juventud, también en la edad media. Bueno, requiere un esfuerzo notable, ¿verdad? Un cambio. Marca mucho la esperanza, la línea del Papa Francisco. También marca esperanza el cambio que se ha dado en la Conferencia Episcopal Española, que también necesita un cambio importante. Yo creo que ahí se requiere también que en la orientación de los nuevos obispos haya una dirección diferente, acoger lo que marca
el Papa Francisco del estilo del obispo. Yo creo que es muy importante que sea realidad en el episcopado español, ¿verdad? Que requiere tiempo, que las cosas no se hacen. También coloco la esperanza del apoyo del diaconado permanente como algo que ayuda, apertura mayor hacia el laicado. O sea, estamos ante una diócesis con nuevos problemas, digamos, pero también con apoyos de esperanza. Bueno, en realidad es difícil explicar la historia de la diócesis de Bilbao sin tener en cuenta la trayectoria de José Ángel Ubieta. O sea, yo creo que esa es la principal clave que nos puede dar. Allí donde ha habido movimientos importantes o ha puesto en marcha, igual no ha estado directamente, pero él ha puesto en marcha. Entonces siempre ha dado luz verde a diferentes procesos, y José Ángel Ubieta en su etapa de vicario de pastoral, pues con Cirarda, con Añoveros, pues ha estado, bueno, pues evidentemente presente en muchas cosas. Formador del seminario, vicario general, promotor de la Asamblea Diocesana, fundador del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, José Ángel Ubieta es memoria viva de nuestra iglesia local de Vizcaya, protagonista y cronista de muchos de sus momentos más significativos y, sobre todo, una persona que traslada humanidad.